¿Cuál es la diferencia entre un psicópata, empático oscuro y narcisista? ¿Quién te hace más daño? Si hablamos de personalidades peligrosas, pudiéramos pensar que la psicopatía realmente es la que se lleva el trofeo, porque las películas y series se han encargado de hacernos creer que, efectivamente, los psicópatas son los peores del cuento. Son esos seres despiadados que asesinan a sangre fría, tal cual sucede en un film de suspenso o terror. Sin embargo, diversos estudios psicológicos coinciden en que hay tres tipos de personas: el psicópata, el narcisista y el empático oscuro, que comparten un rasgo aún más aterrador y perturbador: la manipulación. Y cada uno hará uso de ella para alcanzar sus objetivos egoístas, sin importar el daño que hagan. Por eso pueden llegar a ser incluso más peligrosos, porque los tienes enfrente y no te das cuenta. Por eso, hoy te hemos preparado este valioso material para que puedas identificar los rasgos más sobresalientes de cada uno de ellos, con el fin de diferenciarlos. ¿Quién sabe? Quizá tienes cerca a una persona con algunas de estas características y por tu bien y el suyo, lo mejor sería buscar ayuda profesional. Pero más allá de esto, también queremos que te enteres de las novedades que han descubierto los expertos en psicología con relación a cuál es el tipo de personalidad más peligrosa. Seguramente te sorprenderás al saberlo. ¿Estás preparada? Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los psicópatas, 5 rasgos principales. Sin duda, ellos no tienen empatía y comparten algunos rasgos con los sociópatas, como ser antisociales. Sin embargo, es interesante que sepas otros aspectos más precisos de su personalidad. Número 1. Son insensibles. Para alguien normal, ante una situación de dolor determinada, es lógico mostrar un comportamiento alterado por la tristeza o el miedo. No obstante, el psicópata será una persona que bajo ninguna circunstancia dará señales de sensibilidad, ni en las más difíciles y crueles situaciones. Número 2. No tienden a la violencia explosiva. A pesar de que son insensibles, eso no implica que no puedan experimentar emociones como el enojo o la frustración, y contrario a lo que piensa la mayoría por lo que nos han hecho ver las películas, no son personas que exploten violentamente, aunque esto no los exime de tener comportamientos violentos muy sutiles o bien planeados. Número 3. Llevan una vida normal. Aunque algunos crean que los psicópatas son unos desadaptados sociales, la realidad es que ellos tienden a llevar una vida normal, respetando aparentemente las normas y leyes de la sociedad en que se encuentran, fingiendo ser ciudadanos ejemplares, incapaces de cometer algún delito. Número 4. No tienen empatía. Es un sello distintivo y comprobado. Si el psicópata lastima a terceros sin remordimiento o le cuesta relacionarse, es precisamente porque carece de empatía. Número 5. Agresivos y antisociales. Científicamente comprobado, los psicópatas presentan un desequilibrio en los químicos de su cerebro, por lo que tienden a ser imprudentes, hostiles y agresivos, lo cual los aísla del entorno, considerándose personas antisociales. Algunos de sus comportamientos tienen explicaciones biológicas y neurológicas que dan cuenta de por qué a veces actúan de cierta forma. Los empáticos oscuros, 5 rasgos principales. Un estudio reciente del año 2021 introdujo el término empático oscuro para definir a personas que, a pesar de obtener una alta puntuación en empatía, también lo hacían en rasgos propios de la llamada tríada oscura, en psicología, la cual está conformada por el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. En tal sentido, los empáticos oscuros son personas que tienen características comunes con los narcisistas y psicópatas, pero a diferencia de estos dos, son empáticos, lo cual es un rasgo inexistente en aquellos. Sin embargo, lo que asombra a los expertos es que esta empatía no es emocional, sino cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que saben cómo se sienten o cómo se pueden sentir las otras personas, pero no lo experimentan, a diferencia de quienes tienen empatía afectiva. ¿Y en qué deriva todo esto? Pues en que se convierten en unos maestros de la manipulación. Son como el típico personaje malo y misterioso que al final resulta tener un buen corazón, como el ladrón que roba por una buena causa, o el policía calculador y frío que siempre está ahí para ayudar al indefenso. Así que veamos qué más los caracteriza. Número 1. Son muy extrovertidos.
El empático oscuro es una persona abierta, conservadora, cercana, social y muy dada a expresar sus sentimientos a las demás personas. Pero, al mismo tiempo, pueden transitar momentos de altibajos emocionales y experimentar depresión, ansiedad, entre otros trastornos. Si el dolor que experimentan es muy hondo, pueden pasar una larga temporada ahí, anclados en ese sufrimiento. Número 2. Son hábiles y con mucho talento. Y tal vez esta característica los lleva a desarrollar un acentuado complejo de superioridad y narcisismo, así como una gran competencia en las áreas donde mejor se desenvuelvan. Pero, al margen de todo esto, son personas con muchos talentos, capaces de convertirse en excelentes líderes, ya que efectivamente tienen un don especial para conectar con su entorno. Sus grandes habilidades lógicamente potencian mucho sus actitudes manipuladoras, con el fin de obtener lo que desean cuando lo deseen. Número 3. Les gusta tener el poder. Es lógico pensar que a una persona con tanto talento y complejo de superioridad le gusta el poder, y así resulta con los empáticos oscuros. Pero ocurre algo curioso: son buenos líderes y les gusta tener el liderazgo, pero no es algo que deseen llevar a cabo con frecuencia. La razón, probablemente, para mantener ese margen de equilibrio y neutralidad, donde lo único que les importa es que su entorno se sienta bien. Sin embargo, cuando se trata de estar en la efectiva posición de líderes, buscarán mostrar un liderazgo más humano, ese que inspira, que promueve la participación y el bienestar de quienes los rodean. No escatiman en recursos para hacer que lo mejor de cada persona de su entorno aflore con la motivación correcta, sea cual sea. Estrategia de manipulación, sin duda alguna. Número 4. Son excelentes manipuladores. Son los mejores en esto, pero su manipulación maestra ocurre a nivel emocional, porque saben cómo se sienten o cómo se pueden sentir las personas. Allí detectan sus puntos débiles y, claro está, no dudarán en lanzar oportunamente flechas envenenadas en el talón de Aquiles de quien quieran obtener algo. Número 5. Amables y habilidosos socialmente. La mayoría de las veces ignoramos lo que se esconde tras una sonrisa y un trato amable. Casi siempre creemos que las personas que son así realmente muestran su verdadera naturaleza, y con los empáticos oscuros no hay cuestionamiento alguno al respecto. Auténticamente son amables. Esa es su naturaleza, no fingen, porque de verdad a ellos les genera placer relacionarse con terceros y conectar con muchas personas. En realidad, aman tener un amplio círculo de amistades. Los narcisistas. 5 rasgos principales. Y ahora nos encontramos con otra de las personalidades oscuras, los narcisistas. Sin duda, su rasgo más notable es que tienen un amor propio muy egoísta, lo que los lleva a ser muy vanidosos, dominantes, con alta necesidad de admiración y de que los demás sean sumisos, se creen superiores, en fin, son como la nata sobre la leche, según ellos mismos. Sin embargo, que alguien sea egoísta o tenga muy inflado el ego no quiere decir que necesariamente padece del trastorno narcisista de la personalidad. Para poder decir que alguien presenta rasgos inherentes a este trastorno, debes estar atento a estas señales. Número 1. Son poco o nada empáticos. Los narcisistas pueden tener un mínimo o nada de empatía, por lo que usualmente ven a las personas como cosas que les sirven para su propio beneficio. Así que en el momento en que vean que a alguien no les sirve, o más bien les estorba, los desecharán como basura de su vida y buscarán un reemplazo efectivo para esa vacante. Número 2. Demandan atención constante. Los narcisistas constantemente buscan atención o ser el centro de todo. Quizás esta necesidad proviene de una infancia difícil, donde tuvieron que crecer en un entorno inestable y violento, en el que pudieron haber sufrido abusos, maltratos y negligencia, que forjaron una personalidad insegura y que, sin duda, en la adultez, busca esa atención que les faltó de niños. Número 3. Fueron sobreexaltados o sobreprotegidos. Los expertos coinciden en que la mayoría de los narcisistas se forjan en hogares donde los padres tenían la alta tendencia a la sobreprotección y a la exaltación constante y hasta extrema de su hijo en las etapas de adolescencia y juventud. A veces esto suele ocurrir con uno de los hijos, no con todos, y es lo que resulta más dañino en la formación de la personalidad de ese ser. Número 4. Son dominantes. Una persona que se cree superior a los demás, lógicamente, tenderá a ejercer dominio en quienes la rodean, porque seguramente pensará que, ¿quién más que ella para tener la última palabra en todo lo que se haga? Además, ejercer dominio y que los demás actúen como borregos hace que las miradas de terceros se vuelquen sobre quién manda, algo que satisface a plenitud al narcisista. Número 5. Son manipuladores.
Y cuando de querer tener la atención y resaltar por encima de todo se trata, pues nada mejor que usar las cartas a su favor para hacer el mejor juego y ganar. El narcisista es capaz de doblegar su orgullo e ínfulas para luego ejecutar una jugada maestra que lo lleva a estar en la cima. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata, un empático oscuro y un narcisista? Quizá te parezca difícil ver la diferencia entre ellos, porque la verdad es que comparten muchos rasgos comunes. Sin embargo, cuando un psicópata y un narcisista actúan para lograr sus fines, no toman tanta conciencia de sus propias acciones y por ello lastiman, hieren y humillan a terceros, sin tan siquiera pensar en sus emociones. En cambio, el empático oscuro sabe exactamente cómo se puede estar sintiendo o cómo se puede llegar a sentir a alguien con sus actitudes. Tiene más control y conciencia en sus acciones, porque sabe qué está bien y qué está mal. Y si bien su objetivo es igualmente manipular, sus recursos son más efectivos y sutiles para mostrar siempre la imagen de ángel en la tierra y no la de lobo disfrazado de cordero, que tarde o temprano terminan teniendo los psicópatas y narcisistas. ¿Quién te hace más daño? Llegados a este punto, creemos que puedes tener una idea de cuál personalidad es la que te puede hacer más daño, en caso de estar cerca de alguien así o tener una relación con alguien así, ¿cierto? Sin dudas, todas tienen un rasgo común que las encuentra en sus malas o buenas acciones, la manipulación. Pero cada uno juega sus cartas según su nivel de conciencia y el alcance de sus acciones es lo que finalmente hará más o menos daño en su entorno cercano. El psicópata no tiene empatía por nada ni por nadie y por eso literalmente no le importa si te hace daño o cómo te lastima para poder obtener beneficios o satisfacer sus deseos. Son esas personas que sin remordimiento alguno actúan para aprovecharse de los demás. Y efectivamente entre ellos, los sociópatas y los narcisistas, los expertos en psicología, saben que los psicópatas están por encima en la escala de peligrosidad. No obstante, con los estudios realizados recientemente y que han sido objeto de innumerables debates y otros análisis, el surgimiento de un nuevo tipo de personalidad, la empática oscura, los especialistas la han empezado a ver como una muy peligrosa, porque a pesar de que su empatía es cognitiva, saben cómo se sienten los demás, son muy intuitivas y acertadas, por lo que no pierden tiempo analizando y observando a los demás, como sí hacen los psicópatas, sociópatas y narcisistas, para lograr su cometido. Ahora bien, hay expertos que niegan la existencia de los empáticos oscuros y alegan que tal vez son narcisistas o sociópatas, con un grado de empatía mayormente desarrollado. Y como aún hay muchas investigaciones en curso, habrá que esperar resultados más definitivos para ver si estamos hablando de un nuevo tipo de personalidad o de una variante de dos ya conocidas que, de ser así, podríamos decir que son más peligrosas que la del mismo psicópata. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cuál es la diferencia entre un psicópata, un empático oscuro y un narcisista, y quién les puede hacer más daño. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.